Bueno, pero les voy a subir una clase antigua donde veo este ejercicio. ...08 a 39.927. Lo achicamos aún más. Está entre el 7,5 y el 8. Última iteración. Fíjese, aquí tengo un error de 459 pesos. Aquí de 73 pesos. ¿Es más cercano al 8 o al 7,5? Tienen que ver la diferencia contra el 40 lucas, si quiero llegar a 40 lucas. ¿Es más cercano al 8 o al 7,5? Al 8. Ya. 0,79, profe. A ver, tírense con esa. 793, a ver qué pasa. Queda 40.000. ¿Cuánto te dio? 40.000 cerrado, está, 87. 40.001. Miren, ahí ya es suficiente. ¿Por qué? Porque noten, esta magnitud, esto, ¿qué dimensiones tienen? ¿En qué estamos midiendo eso? ¿En qué estamos midiendo esos valores? En peso, en unidades monetarias. Pesos o unidades monetarias. Y aquí observen, ¿qué diferencia tengo? ¿Cuántos pesos me estoy equivocando? Un peso. Un peso, en la nada. Listo. Por lo tanto, aquí tenemos una información que es tremendamente importante para la solución. Algo tengo que borrar. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay No, dudas? profe. ¿Perdón? No, profe, por mi parte. Ya. Y ahora viene la pregunta al millón. Ahora tiene que pensar, esto que hicimos no nos permite por sí solo dar la respuesta, pero sí es parte importante para la solución. Les pregunto, según el constructo de los datos, a lo menos, ¿qué cantidad de plata tiene usted en el bolsillo hoy día? A lo menos, ¿qué cantidad de plata tienen? 290.000 o 300. No. Piensen, pues, cabros, lean bien y entiendan lo que leen. A lo menos, 40.000. a lo menos, ¿cuántas lucas tenía en el bolsillo? 40.000. 40.000, para poder pagar el pie. Si no tuviera los 40.000 pesos, ¿yo podría ir al Hotel Ankara? No. No puedo. Por lo menos, por lo tanto, a lo menos, ¿cuánto tengo en el bolsillo? 40.000. 40.000. ¿Hay duda? No, profe. Ya. Y por otra parte, a lo menos, ¿cuánto usted genera como excedente mensual para poder destinarlo al viaje? A lo menos, ¿cuánto es capaz de generar mensualmente como ahorro, como quiera llamarle, mensualmente para poder destinarlo a esta pequeña vacación? A lo menos, ¿cuánto generan? 60.000. No, entiendan lo que leen. A lo menos, ¿cuánto?
lo tiene que ver en el contexto del ejercicio. A lo menos cuánto generan mensualmente como un excedente para poder destinarlo a ir a este hotel, a cualquiera de estos hoteles. Niños, basta mirar los datos que nos dan. ¿Cuánto? A lo menos cuánto generan mensualmente. Ya, pues cabros, no vamos a estar una hora en este ejercicio. Aló, niños. Profe, tendrían que ser 50.000. 50.000. Sí. Este ya me lo dijeron. Esto es por otro efecto. Tú me dijiste este y te dije que está malo. ¿Cuál es la única, por último, sean inteligentes? ¿Cuál es la única cifra que falta mencionar? 50.000, obvio. A lo menos genero 50.000. Ya. Entendiendo aquello, yo les pregunto, usted, que es la persona que está enfrentada a esta disyuntiva, dado los datos y el enunciado, ¿se puede convertir en deudor o en acreedor? Deudor. No, acreedor. Lo mencionamos la semana pasada, nunca olviden que cada uno de nosotros, con nuestro ingreso disponible, podemos consumir o ahorrar. Y el ahorro, ¿qué es lo que es consumo diferido en el tiempo? Pero podemos, las personas podemos consumir o ahorrar. Por lo tanto, con estas 40 lucas tengo dos posibilidades. O las pago si es que voy a Ankara, o las ahorro si es que voy a Mar Azul. Y si las ahorro, voy a tratar de colocarlas en alguna institución financiera, en un banco. Y el banco me va a ofrecer una tasa de interés por el depósito. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Sí, profe, ahora sí. Si es que voy a Ankara, las consumí, las gasté. Si decido ir a Mar Azul, las voy a ahorrar y las voy a depositar en un banco. Por lo tanto, y ahora va la solución. ¿Qué puede ocurrir? Lo siguiente. Cabro, esto les tiene que haber pasado 1000 veces, no se han dado cuenta quizás en la vida. Si la tasa, decisión. Si la tasa que me ofrece la institución donde puse el depósito, y aquí lo voy a tomar en por ciento, 7,93% mensual al mes, ¿qué decido? Ir a Ankara. Si la institución donde deposito el billetito me ofrece justo el 7,93 mensual, me declaro indiferente. Y si por esas cuestiones de la vida la tasa que me ofrece el banco es mayor que el 7,93, voy a Mar Azul. ¿Por qué?
porque yo depositaría las 40 lucas a alguna tasa de interés mayor que el 7,93, suponga el 10, y como lo voy a ir completando con las 50 lucas que yo al menos genero al mes, me va a permitir ir pagando las cuotas de 60. Y voy a llegar al final de la quinta cuota pagada, y si la tasa que me ofreció el banco, por ejemplo, fuese un 10% mensual, un absurdo para la realidad chilena hoy día, no importa, es para que entiendan el ejemplo. Si la tasa que me ofreció el banco es un 10, voy a llegar al final del quinto pago, de Mar Azul, voy a pagar las 60 lucas y me van a quedar unas monedas todavía en la cuenta. Gané platino, comparativo. Si la tasa que me ofrece el banco es menor que el 7,93, no voy a lograr juntar los 5 pagos de 60 lucas. Estoy forzosamente obligado a ir a Ankara. Y si por esas cuestiones del destino la tasa que me ofrece el banco fuese justo el 7,93, me declaro indiferente. Ahí decido por otros atributos. ¿Cuál? Que supuestamente, o no supuestamente, el Hotel Ankara es más bajo, es más chiquitito que Mar Azul, por lo tanto, como está temblando en la zona litoral y le tengo miedo a los temblores, voy al hotel más chico por si se cae. Listo. Y toma la decisión por otros atributos, no monetariamente. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe, quedó claro. Cabros, tienen que aprender y empezar a pensar como ingenieros. Vamos a ver otro concepto que es importante. Es el que tenemos aquí en la pizarra. Lo que observan en ese monito es lo que se conoce como una serie gradiente. Pero primero voy a escribir lo siguiente. ¿Qué es lo que es una gradiente? Es muy probable que hayan visto el concepto en matemáticas, ¿eh? Niños, una gradiente es nada más que una potencial o una diferencia. Una gradiente es una diferencia. Y dentro de las gradientes tenemos dos posibilidades. Esta, que es una gradiente uniforme, y también están las gradientes de tasa constante. Existen las gradientes uniformes, que es lo que vamos a mostrar ahora, y también existen las gradientes de tasa constante. La diferencia entre una y otra es que una serie gradiente uniforme se caracteriza por lo siguiente. El concepto de uniforme significa constante. Entonces, una serie gradiente uniforme significa lo que perciben en el mono. Fíjese, si yo al segundo elemento de la serie, que son las flechas azules, le resto el primero, ¿cuánto me da esa diferencia? Niños, si a este número le resto ese número, ¿cuánto me da la diferencia? ¿Debería ser el mismo número ¿Cuánto? con el que está empezando? ¿Cuánto? G, ¿Qué? Si al tercero le resto el segundo, ¿cuánto es la diferencia? G, Si al último
le resto el penúltimo. ¿Cuánto es la diferencia? Siempre la diferencia va a ser G. De allí que se llame serie gradiente uniforme. La diferencia entre términos sucesivos es siempre constante, es la misma. Y si se recuerdan de progresiones, aquí los elementos de esta serie dan origen a una progresión aritmética o geométrica. ¿Vieron series, cabros, en matemática? Ahí tendríamos una serie aritmética o geométrica. ¿Perdón? La serie aritmética. Sí. ¿Y por qué? Por justamente la definición de lo que es la gradiente uniforme. La diferencia entre términos sucesivos es constante, es uniforme, es siempre la misma. Esto podría ser 100, 120, 140, 160, 180. La diferencia, la gradiente, ¿cuánto es? 20. 20. E igual a 20. Ya. Por otra parte, para ser consistente con el mono, en esta serie los flujos son crecientes o decrecientes. ¿Van aumentando o van disminuyendo? ¿Es decreciente? Van aumentando Van o aumentando. disminuyendo los flujos. Aumentan. Por lo tanto, es creciente o decreciente. Creciente. Ya, cabro. Están como el soberano Loli en matemáticas. Van a tener que repasar. Aquí yo no voy a bajar el nivel. Listo. Esto es una serie gradiente uniforme creciente. Para encontrar la ecuación de valor o el valor presente de una serie gradiente uniforme, que es el objetivo que estamos teniendo en este caso, lo que habría que hacer es en dos etapas, eso sí, lo mismo que hicimos con las anualidades. Por lo tanto, no lo voy a volver a hacer, solo les voy a escribir la fórmula y la tienen que saber de memoria prácticamente. La voy a escribir y la explico. P es igual a A más G partido por I, todo eso factor de, paréntesis, 1 menos, paréntesis, 1 más I elevado a menos N, partido por I, menos NG partido por I y partido por 1 más I elevado a N. Esa es la ecuación de valor que relaciona y determina el valor presente de una serie gradiente uniforme. Lo que hay que entender es lo siguiente. Si se dan cuenta, como la serie es creciente, observen. En todos los elementos de esa serie, ¿cuánto vale este trazo? ¿Cuánto vale? Ah, A. ¿Cuánto vale ese trazo? todos valen A.
Ya. Por lo tanto, si observa, este valor representa el menor o mayor elemento de la serie. Menor elemento de referencia. Listo. Y la gradiente, que es la diferencia entre términos sucesivos, ¿es positiva o negativa? Negativa. ¿Cómo negativa? Sí, aproximadamente. Cuando al segundo elemento tú le restas el primero, ¿cuánto te da la diferencia? Niños, si a este número le restan ese número, ¿cuánto les da la diferencia? No les estoy pidiendo altas matemáticas. Matemática segundo básico. ¿Cuánto les da la diferencia? Repítelo, alguien lo dijo bien. Sí, profe. Cuando a este le resto a aquel, ¿cuánto me da la diferencia? Que también. Todo ¿Positivo o negativo? positivo. Positivo. Si esta flecha es más grande que la otra, el flujo es mayor que el anterior. Ay, cabro, por Dios. ¿Y qué más tiene que tener de cuidado? Bueno, observen cuántos elementos hay en la serie, cuánto flujo. ¿Qué es la gradiente? ¿Qué es la diferencia? La tasa de interés, la tasa de interés. Pero el N, ¿qué es lo que es? El número de flujos en la serie. Si aquí dijera 77, ¿cuántos flujos habría en la serie? 77. De flujo. Es el número de elementos en la serie. Y el único cuidado que hay que tener es el siguiente. Esta expresión, esa, que la tiene que saber, se obtiene, que es P, el valor presente, concibiendo la serie esta como vencida o anticipada. Cabros, los conceptos de anticipado y vencido los vimos la semana pasada. Vencida. ¿Qué, qué significa eso? Que al ocupar esta expresión matemática, no sé qué número de ecuaciones ya, al ocupar esta expresión matemática, el valor presente se obtiene un periodo antes de que comience la serie. La serie comienza en el 1 y la expresión del valor presente la estoy obteniendo en el 0. Punto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Perdón. ¿Hay dudas? No, No, profesor. profe. Ya. Vamos a la gradiente de tasa constante. Observen lo siguiente. La fórmula esta y la que vamos a ver después incluyen a la de anualidades. Incluyen a la de anualidades. Cuando se trata de una anualidad, ¿cómo son todos los flujos? ¿Cuáles? Iguales, por lo tanto, ¿cuánto vale G? Si todos los flujos son iguales, ¿cuánto vale la gradiente? ¿Cuánto?
La gradiente, niños, es la diferencia. Y todos los flujos son iguales. ¿Cuánto es la diferencia? Niños, jóvenes, si todos los flujos son iguales, ¿cuánto es la diferencia entre términos sucesivos? Es insólito lo que está pasando, ¿ah? Si todos los flujos fuesen 8, 8, 8, 8 unidades monetarias, ¿cuánto vale la diferencia entre términos sucesivos? En ese caso, es 0. Pero puta, no pueden demorarse media hora en decirme esa estupidez, pues. Por lo tanto, si la gradiente es 0, esto es 0, eso es 0. ¿Y qué nos queda? A partido por I, factor de 1 menos 1 más I a la menos n, que es la fórmula de valor presente de una anualidad vencida. Cabros, pónganse las pilas, si no les auguro un magro porvenir. Vamos a la segunda posibilidad. Ahí en los apuntes tienen las demostraciones, no voy a perder tiempo haciéndolo, hay que saber cómo ocupar y cuándo ocupar la fórmula. Esta es la fórmula que yo les escribí, la que está aquí. Ahí. A más G partido por I, factor de 1 partido por I, menos, paréntesis, menos NG partido. Ah, aquí no se alcanza a ver bien, porque la foto está distorsionada. Aquí la tengo pegada como menos NG. Menos NG. Quedó pegado el signo menos con la barra de la división aquí. Ahí debiera ir un signo menos. Pero en el apunte está bien hecho. Vamos ahora a la gradiente de tasa constante. Aquí pasa esto. También, aquí tengo una serie gradiente de tasa constante vencida. Una serie gradiente de tasa constante vencida. ¿Por qué vencida? Porque yo voy a obtener el valor presente en este instante del tiempo y la serie de flujos parten un periodo después. Ese es el concepto de vencido. Y lo que vamos a tratar de hacer es encontrar el valor presente. Aquí lo que ocurre es lo siguiente. El valor de un periodo J cualquiera es igual al valor del periodo inmediatamente anterior, J-1, por 1 más G, en donde G es la tasa de variación de los flujos. G es la tasa de variación. Por ejemplo, si esto fuese 1000, 1100, 1210, 1331. Acá, si se dan cuenta, son todos los flujos iguales, los 4 que escribí. No, No, por lo tanto no podrían ser anualidad. Conforman una serie gradiente uniforme, que fue la que vimos hace un par de minutos. No, aquí la diferencia, ¿cuánto es entre el segundo y el primero? 100.
segundo y tercero. 110. 121. Por lo tanto, ¿es la misma diferencia siempre? No. Tampoco pueden dar origen a una serie gradiente uniforme. Antes de desechar y tratarlos como flujos únicos, me doy cuenta que lo siguiente, y que tiene que ver con esto que tenemos acá. Esta es la ley de formación del número. Esta es la ley de formación. Observe, el J vale 1, año 1. Perdón, J vale 2 en este caso. 2 menos 1, 1. J vale 2. Entonces, el valor del año 2 es igual a 1 más G veces el valor del año 1. Por lo tanto, B2 partido por B1 es igual a 1 más G. ¿Me sigue o no? Y después B3 partido por B2, B4 partido por B3, B5 partido por B6, así. ¿Me entienden? Los cocientes. Este es un cociente. Por lo tanto, investigamos. 1100 partido por 1000, ¿cuánto es? Uno punto uno. 1210 partido por 1100. 1.1 también. 1331 dividido por 1210. 1.1. Por lo tanto, está ocurriendo esto. Esta es una serie de tasa constante. ¿A qué tasa están variando los flujos? ¿En qué porcentaje están variando los flujos? 10%. 10%. Por lo tanto, G para estos números sería igual a 10%, es decir, cuando yo hago cálculos con ellos, 0,1. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Bueno, en este caso, el valor presente, voy a borrar todo. El valor presente de la serie gradiente es esto. B es igual a B1, valor del año 1, partido por I menos G 1, 1 más G, 1 más I a la N. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Los elementos conforman una progresión geométrica. Geométrica. El cociente o razón es constante de términos sucesivos. Lo que acaban de detectar, 1,1, 1,1, 1,1. De nuevo reitero, esta expresión es inclusiva de la de anualidad. Cuando se trata de una anualidad, ¿a qué tasa varían los flujos? Si es una anualidad la serie que tienen, ¿a qué tasa varían los flujos? ¿A un flujo constante? ¿A cuánto? Cabro, es impresionante lo mal que están, ¿eh? Es impresionante. Si se trata de una anualidad, AJ es igual a AJ menos 1. Es A por 1 más G.
¿Cuánto tiene que valer G para que se cumpla esa igualdad? ¿Cuánto tiene que valer G? 0. Para que A por 1 más G Cero. sea igual Cero. a A. 0. 0. Si G es 0, ¿qué ocurre? Eso desaparece, esto desaparece y queda la fórmula de valor presente de una anualidad vencida. B1 partido por I, factor de 1 menos 1 más I elevado a menos E. Las fórmulas de gradiente incluyen a las de anualidades. ¿Ya? Bien. Si se tratara de una serie, voy a borrar. Ah, no quiero borrar todo. No voy a poder borrar. Así. Ya. Si se tratara de una serie gradiente de tasa constante anticipada, partiría aquí con V sub 0. Ese no existiría. ¿Y a qué se llegaría en ese caso? A lo siguiente. E es igual a V sub 0 por 1 más I partido por menos G factor de 1 menos el mismo paréntesis. Esta, la segunda, es la expresión del valor presente de una serie gradiente de tasa constante anticipado. El cuidado que hay que tener es en un caso como este. Aquí los flujos son crecientes o decrecientes. ¿Van aumentando como en este caso o van disminuyendo? ¿Los flujos aumentarían? ¿Cómo aumentarían? Perdón, disminuyen. Son decrecientes. Cabros, pónganse las pilas, están impresionantemente olvidados. Aquí los flujos van aumentando o disminuyendo. Disminuyendo. Por lo tanto, se ocupa la misma fórmula, esa o esta, según sea el caso. La única particularidad es que G es positivo o negativo en este caso. Tiene que aplicar lo mismo que teníamos un ratito. BJ es igual a BJ menos 1 por 1 más G. Esa es una J. Negativo. Métale los dos primeros valores para que 80 es igual a 100 factor de 1 más G. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Pero el 100 pasa restando, menos 20 es igual a 100G. Por lo tanto, G vale menos 0,2. Es decir, los flujos disminuyen ¿a qué porcentaje? Al 20%. Al 20%. Por unidad de tiempo, mes, año, lo que sea. ¿Hay dudas? No, profe. Vamos a hacer un pequeño recreo. 10 minutos, por favor. No, 15 minutos. Tengo las 8:22, 8:37.
¿Volvieron? ¿Volvieron? Sí, profe. Ahí en los apuntes tienen las deducciones. Vamos a lo último teórico para que después hagamos ejercicio. Este concepto es la conjunción de otros dos conceptos. Una perpetuidad. Una perpetuidad es la unión de anualidad y perpetuo o perpetuo. ¿Qué significa eso? Que el n tiende a infinito, el número de cuotas tiende a infinito. En esto se sustenta el concepto de renta vitalicia que habrán escuchado hablar, que es una de las formas de jubilarse o pensionarse mediante una renta vitalicia. Una renta vitalicia significa que a usted le van a pagar unas luquitas mensualmente hasta que fallezca. Y eso puede ser muchísimos años. Ese concepto tiene que ver con la perpetuidad. Y la anualidad es que le van a pagar siempre, todos los meses lo mismo. Punto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Basta tomar la expresión de, por ejemplo, el valor presente de una anualidad vencida, que es esto, y aplicar límite cuando el n tiende a infinito. Y si usted se da cuenta, este término, 1 menos 1 más i elevado menos n, es lo mismo que esto. ¿Me siguen? Eso es eso. ¿Me siguen? Sí. El denominador, este término, el 1 más i, es mayor que 1. Por lo tanto, aquí usted tiene un número, el número 1, dividido por un número mayor que 1. En la medida que esto está elevado a n, ¿a qué tiende este cociente? Cuando tienen 1 dividido por 2 elevado a 40, por ejemplo. ¿Eso a qué tiende? 1 dividido por 2, 0,5. ¿Alguien puede hacer esa operación con la calculadora? ¿Cuánto es 0,5 elevado a 40? Son 0,130 hacia el lado, 94. ¿A qué tiende entonces este cociente? Cuando el n tiende a infinito. Tiende a 0. Por lo tanto, se anula ahí eso y nos queda que el valor presente de una perpetuidad vencida es el monto de la cuota partido por la tasa. Si se tratara de una perpetuidad anticipada, basta tomar la fórmula de valor presente de una anualidad anticipada y llegaríamos a esta expresión al aplicar límite. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe, por ahora no. Eso métanselo bien en la cabeza, el concepto de perpetuidad. Y lo último teórico es esto, que son dos conceptos que están vinculados, pero eso es la relación existente entre la tasa de interés efectiva y la tasa de interés nominal. ¿Y cuándo nace esta diferencia? En lo que tiene que ver, recuerden que dijimos de ahora en adelante,
a menos que nos digan lo contrario, siempre vamos a estar trabajando con interés compuesto. Y cuando así fuere, hay que distinguir entre una tasa de interés efectiva y una tasa de interés nominal. Y siempre, siempre, siempre deben trabajar con la tasa de interés efectiva. ¿Cuál? Aquella que sea consistente con la frecuencia en los flujos. Lo que acabo de decir, ¿lo entienden? Niños, siempre hay que trabajar con las tasas de interés efectivas. Algo que es nominal, algo que es nominal, algo que es nominal, no es lo que es real o efectivo en esta concepción. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren, que a mí me dicen, y de allí nació hace algunos años atrás la obligatoriedad que tienen los bancos y en particular las casas comerciales a informar del CAE. ¿Han escuchado hablar del CAE? Sí, Costo anual equivalente. Cuando usted le dicen, por ejemplo, que le van a cobrar por un crédito una tasa del 12% anual con conversión mensual, lo que significa es que a usted le van a imputar y van a devengar los intereses todos los meses, independiente que usted pague cada año. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? No es que le van a cobrar un 12%, le van a cobrar más del 12%. ¿Cuánto más se calcula mediante esta relación? Entonces, aprovechemos ejemplo para explicar. Mire, la relación que rige entre interés efectivo, tasa de interés efectiva y la tasa de interés nominal es la siguiente. 1 más I, donde I es la tasa de interés efectiva, en el periodo de pago. Ese periodo de pago, en la generalidad de las transacciones, es el año. Y tiene por dimensión tanto por ciento, en un caso como este, cuando estamos diciendo generalmente el año, sería un 12% anual con conversión anual. Eso es el que no se condice con la tasa mensual que le cobra. R es la tasa nominal. Cuando no coincide, este es el periodo de pago anual y este es el periodo de conversión o capitalización, el mes, por ejemplo. Conversión, capitalización o lisa y llanamente interés, periodo de interés. Se lo pueden dar en cualquiera de esas formas. Cuando no coincide periodo de pago con periodo de conversión, convertibilidad, capitalización o interés, se trata de una tasa nominal. Y eso significa R minúscula. T representa el número de veces el periodo de capitalización o conversión está contenido en el periodo de pago. En este caso, la pregunta que debiéramos hacernos es la siguiente. ¿Cuántos meses hay en un año? ¿Qué se responderían? 12 meses. 12. 12. Por lo tanto, a usted, cuando solicita ese crédito, le van a concebir que devenga intereses todos los meses, independiente que usted pague en cuotas anuales. Y por lo tanto, al cabo de un año, ¿cuántas veces le van a calcular los intereses? 12 veces. 12 veces.
Y usted sabe que en interés compuesto nace el concepto de interés sobre interés. Por lo tanto, los intereses que usted devengue el mes 1 van a devengar intereses para el mes 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 12. Los intereses del mes 10 van a devengar en el mes 10, en el 11 y en el 12. Y nace el concepto de dado en interés compuesto, recuerden, y nace el concepto de interés sobre interés. Entonces hay que tener cuidado. Finalmente, R partido por T es la tasa de interés efectiva en el periodo de capitalización, conversión o interés. En este ejemplo, R, como no coincide periodo de pago y conversión, es una tasa nominal, el 12. T es el número de meses que hay contenido en un año, 12. Lo que de verdad le van a cobrar a usted es una tasa de el 0,12 partido por 12, el 1% mensual con conversión mensual. Por lo tanto, la tasa de interés efectiva anual la calcularíamos de esta forma: 1 más 0,01 elevado a 12. Aplicando esta expresión, por lo tanto, la tasa de interés sería 1,01 elevado a 12 menos 1. ¿Alguien me puede hacer esa operación? Eso les da el 12, El 12,68. le van a cobrar de verdad un 12,68% anual y no el 12. ¿Hay dudas? No, ¿Hay profe, por mi dudas? parte. Niños, ¿hay dudas? No, por mi parte, profe. No, profe. Ya. A medida que, si se fijan, el periodo de conversión está contenido más veces en el periodo de pago, la diferencia entre la tasa nominal y la tasa efectiva se hace mayor. Más nos cobran, estoy diciendo. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, y para terminar con la teoría de esta parte, último concepto, el concepto de capitalización continua. Esto en el mundo real es poco probable tenerlo, pero sí para fines académicos es interesante conocerlo. Para fines académicos, y ustedes tuvieron optimización. Yo todavía no lo tengo. Ah, ya. Bueno, en optimización podrían quizás ver algo de esto, de capitalización continua. ¿Qué significa eso? Que la capitalización ya no es como aquí puse mensual, sino que de minuto en minuto. Y entonces pregúntese, ¿cuántos minutos hay en una hora? 60. ¿Cuántos minutos hay en un día? 60 por 24. ¿Cuántos minutos hay en un año? 60 por 24 por 365. Es un número atroz, enorme. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Entonces, ese es el concepto de capitalización continua, que los intereses se devengan de instante en instante. ¿Y qué habría que hacer entonces? Aplicar límite. Y al aplicar límite a esta expresión, a la de arriba, a esta, haciendo tender el t a infinito. Si aplicamos límite, no me interesa que sepan aplicar límite, eso lo vieron en matemáticas, me interesa el resultado. Ahí usted puede llegar a probar, haciendo una sustitución de variable, que entonces la tasa de interés efectiva anual, que es I, esta, I, sería igual
a E, la constante E que conocen, 2,7, 71, 18, etcétera. No me acuerdo bien los números. Menos 1. En este ejemplo, cuando dije 12% anual, supongan que nos dijeran que la tasa es del 12% anual con capitalización continua. ¿Qué nos quedaría? Que la tasa anual que nos están cobrando sería igual a E elevado a 0,12 menos 1. ¿Alguien me puede hacer ese número? Recuerden, E es la función inversa de logaritmo natural. Entonces la calculadora tiene que aplicar la función inversa. A 0,1275. Claro, alguien puede decir, bueno, es insignificativo. No, piensen en una casa comercial teniendo esta práctica con todos los usuarios. Todos pensaríamos que nos van a cobrar el 12 y nos van a cobrar, por ejemplo, o el 12,68, y en un caso extremo y más teórico que de realidad, nos cobrarían un 12,75% anual en vez. Eso usted lo multiplica por todos los usuarios, calcule la platita que se llevan al bolsillo indebidamente las casas comerciales. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, vamos, listo. Doy por terminada la parte teórica. Ahora vamos a hacer ejercicios durante lo que resta de esta clase y la próxima semana. Pero sí les voy a pedir que lleguen estudiados, porque hoy día se mandaron demasiados condoros infantiles. Cuestiones básicas que debiesen saber y se ve que no las dominan. Cuestiones básicas de matemática, a eso me refiero. Ya. Este es el ejercicio clásico, característico y bien completito de anualidades. Si entienden este, debieran entender cualquiera de anualidades. Léanlo, por favor. Lean el enunciado y la pregunta 1 nomás. Después vamos a hacer la 2, la 3 y la 4, pero lean hasta la 1. ¿Lo entiende? Hasta ahí. Hasta la pregunta 1. El señor Contreras desea comprar un departamento dando 10 millones de pesos de pie y el saldo en dividendos mensuales de 150 lucas por un plazo de 20 años. La tasa del Banco Santander es del 1,5% mensual para este tipo de crédito. ¿Entienden la situación del señor Contreras? Niños, Creo que sí, profe. no es necesario. Sí, profe. Sí, profe.
Ya, no es necesario, pero en este ejemplo les voy a hacer el diagrama de flujo. En 20 años, si pagamos dividendos mensuales, ¿cuántas cuotas habremos de pagar? $2.40. Sí, profe, 2.40. Ya, ¿y cuotas de cuántas lucas va a pagar el señor Contreras? De 150.000. Bueno, eso corresponde a una anualidad. 150.000 pesos al año. ¿Qué otro egreso va a tener el señor Contreras? El pie. El pie. ¿De cuántas monedas? 10 millones. 10 millones. ¿Hay dudas con los egresos? No por mi parte, profe. No, profe. Bien, pero ese valor, el valor presente de los egresos, se corresponde exactamente al valor presente de los ingresos. ¿Y qué es lo que sería el ingreso en este caso? El precio contado del departamento. ¿Por qué? Pago el pie, firmamos el contrato, hacemos la escritura y me pasan las llaves del departamento. ¿Entiendo, no? Era un departamento, ¿no? Sí. Me pasan las llaves del departamento. Por lo tanto, mi patrimonio en cuánto crece en ese minuto, independiente que le esté debiendo plata al banco, en el precio que está valorado el departamento. ¿Y qué es lo que se cumple entonces? Por ahora y por un par de clases, métanse bien en la cabeza esto. Y que tiene que ver con lo que conversábamos la semana pasada en el diagrama de flujo de caja. El valor presente de los ingresos tiene que ser igual al valor presente de los egresos. Mi chiquití. ¿Hay dudas? No, profe, no me parte. Ya. Entonces basta igualar. El precio contado del departamento será igual al pie, 10 millones de pesos. ¿Y en qué consiste el valor presente? Algo que saben. Es nada más que comparar en este minuto. Toda esa serie tenemos que llevarla a valor presente. Por lo tanto, el precio contado, valor presente en los ingresos, igual a valor presente en los egresos. El primer egreso, 10 millones de pesos. Esto, que está en pesos del año cero, perdón, del mes cero, ¿durante cuánto tiempo hay que descontarlo para llevarlo a pesos de ese minuto? Yo estoy parado hoy día, como señor Contreras, y con un cheque pago los 10 millones de pesos al ejecutivo del banco. ¿Qué cantidad de plata representa eso expresado en valor presente, en valor de hoy? ¿Cuánto representan esos 10 millones? 10 millones de pesos.
10 millones, por lo tanto, como estamos en esa misma fecha, no hay que ni descontarlo ni capitalizarlo. Está expresado en valor presente. Más. La anualidad que aquí tenemos, la vemos, la percibimos como vencida o anticipada. La anualidad, las cuotas que vamos a pagar desde el mes 1 hasta el mes 240, pero resulta que estamos parados en el momento 0. Por lo tanto, la percibo como vencida o anticipada. Como vencida. Y aplicamos entonces la fórmula de valor presente, una anualidad vencida. A 150.000 partido por I, la tasa. ¿A qué tasa nos va a prestar el Santander las lucas? Al 1,5. ¿Y cuántas cuotas vamos a pagar de 150 pesos? 40. 240. 40. Por lo tanto, el precio contado del departamento es 19.719.360. para. 19 millones 719.360. pesos. Ese sería el precio contado del departamento. Pero ¿qué es lo que escuchamos en la práctica? Ahora que los créditos, que aquí, que allá, todo lo que sabe. Mire, dése cuenta, usted va a pagar 240 cuotas de 150 lucas. Esos son 36 millones, más los 10 millones de pie. Va a pagar 46 millones. ¿Se dan cuenta o no? Niños, 240 cuotas de 150.000 pesos. Y además va a pagar el pie. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Y se dan cuenta, si esa fuese la tasa, ¿qué es lo que diríamos? ¿Cuántas veces pagamos el departamento? Más de 2 veces. Si valía 19, póngale 20, redondelo, y usted pagó 46. Más de 2 veces termina pagando el departamento. Sí, eso es lo que siempre escuchamos en la calle, en el vulgo. Y por otra parte, noten, usted paga 46 y la cosa vale 19. Esa diferencia, ¿qué la provoca, creen ustedes? ¿Qué es lo que son? Los 20, 26, los 26 millones y tantos de diferencia que hay aquí, ¿qué es lo que son? Intereses. Los intereses, obviamente. ¿Hay dudas? No, No, Ya. profe. Y fíjese, ese interés. Sí. dime, No, nada, no. ya, Nada, profe. fíjense. La cosa está valorada, el departamento está valorado en 19 millones y usted pagó 10 de pie. ¿Cuánto es el crédito que le va a otorgar el banco? El crédito, ¿a cuánto asciende? Al valor del precio contado, ¿no? No, pues precio contado, es precio contado. Pero el crédito te estoy preguntando yo. A 9.719.760. Obvio, es el precio contado menos los 10 millones de pie que pagué. Sí. ¿Hay dudas?
¿Hay No, profe. dudas? Niños, No, profe. No, profe. ¿hay dudas? No, profe. Vamos, perdón, Catherine. No, que no tengo duda. Vamos a la B. Y no cambia esto. Las cuotas son de... Pero fíjese. Esta primera cuota se pagó. No, no la pagó. Esa, Tampoco, hasta la 10ª. esta. No, no la pagó. ¿Cuándo las quiere pagar? Del 11º va a ponerse al 10. Por lo tanto, ¿qué les dice el criterio? En este eje de tiempo, que aquí estamos midiendo periodos, meses en este caso, ¿en qué fecha me voy a pagar? Me voy a parar, digo. ¿Cuándo va a llevar a cabo la transacción el hombrón? El 11º. Por lo tanto, nos paramos en el mes 11. Y le ponemos aquí, como nombre a esta flecha, el pago que va a realizar el señor Contreras en el mes. En el mes 11. En el mes 11. Y así fuere, piense. Esta cuota, ¿la pagó? Vuelvo a preguntar. No, no la pagó. Esa, Tampoco. todas las siguientes, hasta esta, No pagó ninguna. ¿cuándo las quiere pagar? ¿O las va a pagar? Según el enunciado en El el mes mes 11. 11. Por lo tanto, hay que descontar o capitalizar. Hay que llevar a valor presente o a valor futuro. A valor futuro. Listo. Entonces lo voy a escribir de dos maneras, que el resultado es el mismo, pero uno es conceptualmente lo que va ocurriendo y el otro es, aprovechando el uso de la fórmula que tenemos, ocuparla directamente. Lo primero que voy a hacer es esto que estoy escribiendo en rojo. Vamos a llevar hacia allá. Vamos a sumarle esa cuota y eso va a representar el pago 11. Mire. Valor futuro de una anualidad vencida. Valor futuro ahora. Debo capitalizar. Cuidado. Cuando el gallo no pagó la cuota 1, 2, 3, 4, la 10, ¿cayó o no cayó en moratoria? Sí, sí, cayó en mora. Por lo tanto, el banco le va a castigar y le va a cobrar la tasa de interés en mora. Aplicando la fórmula de valor futuro. ¿Cuántas cuotas del tipo está moroso? En 10 cuotas.
Por lo 10. tanto, lo primero que hacemos con la fórmula es llevar todo lo que no pagó a la fecha del último pago no realizado, hasta aquí. Y ahora yo me pregunto, ¿de verdad el señor Contreras va a pagar en el mes 10? No va a pagar en el mes 11. Por lo Mes tanto, 11. sigue estando moroso. ¿Qué tengo que hacer con este resultado transitorio? Lo que englobe en rojo. Capitalizarlo por un mes más a la tasa de interés en mora. Mientras no pague, sigue estando moroso. ¿Y qué hago? Le sumo la cuota 11. Y lo mismo que vimos hace un ratito, si yo me paro aquí, esta cuota, esa, la número 11, hay que capitalizarla o descontarla para llevarla a esa fecha. O están pesos de esa fecha. Hay que Lo mismo que descontarlo. me respondieron con el pie. Hay que descontarlo. Capitalizarlo. No, no hay No ni se que descuenta, capitalizarlo ni ¿no? descontarlo. Está en pesos de ese minuto. En noviembre, supongan, de enero a noviembre, quedé debiendo las cuotas de enero a octubre. La cuota de noviembre yo la voy a pagar cuando corresponde en noviembre. Por lo tanto, ¿hay que capitalizarla? No. ¿Hay que descontarla? Tampoco, porque la voy a pagar cuando corresponde. ¿Hay dudas? No, profe. No, Ya, profe. esto es lo que conceptualmente ocurre, pero como la matemática es sabia y producto de lo que estoy diciendo, podemos ocupar lo siguiente. La cuota 11 la meto dentro de la moratoria. Y es lo mismo que lo que tengo arriba. Veo que las dos expresiones son distintas, así a golpe de vista me suenan distintas, es la misma. La primera expresión que escribí es un desarrollo parcial de la segunda. ¿Y por qué? Por esto, miren, 150.000 por 1,022. Piensen, miren, esta cuota, ¿durante cuántos meses hay que capitalizarla? Durante 11. Ajá, O sea, 10. 10. Esta, 9. Esa 8. 1. eh, O sea, 2, perdón. Y esa 1. y esta, Esa está en valor presente. por lo tanto, ¿durante cuántos periodos la capitalizo? Durante, ¿cómo se llama? Durante 0. 0. Ahí está. Por lo tanto, la meto ahí, no hay ningún problema. Es la misma forma. Hagan el número, eso sí. Calculen esta, que es más fácil. Pero verifiquen con la de arriba. Les va a dar exactamente lo mismo. Háganlo.
¿Les da el número que yo puse? Sí, profe, a mí me dio Sí, profe. Ya. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Vamos a la C. Voy a borrar. Vamos a la C. Si llegado el vencimiento de la cuota 121, desea cancelar la deuda, ¿cuánto debe pagar para lograr su objetivo? Aquí voy a poner el número de cuota, la cuota 240, la cuota 239, el periodo lo estamos midiendo en meses. Si llegado el vencimiento de la cuota 121, y de nuevo se cumple lo mismo que dijimos hace un rato, ¿ah? Bájale. $121, 122, 123. Las cuotas son de 150 lucas, eso lo tenemos claro. Y aquí lo que me preguntan es, bueno, ¿cuánto debe pagar en este instante? En el mes 121. De nuevo, también tiene dos formas de verlo. Si observan, estamos parados acá, a donde dice el punto azul grueso. Y las cuotas parten en ese instante. Por lo tanto, alguien las puede percibir como una anualidad vencida o anticipada. Vencida. Eje. Las cuotas parten aquí. Yo estoy parado en la misma fecha que inician. Eso significa que estoy a inicio o final de periodo. En Inicio. 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 Vencido o anticipado, entonces. Anticipado. Anticipado. Listo. Si usted quiere, puede aplicar esa fórmula. El pago 121 tendrá que ser la cuota 150.000 partido por la tasa 1 menos 1 más la tasa elevado a. ¿Cuántas cuotas ya lleva pagadas? 120. 121. ¿Cuántas le faltan por pagar? Pero recuerden que en la fórmula de valor presente, una anualidad anticipada, aparece el término 1 más i multiplicando. Ahí está. También otra persona, a mí, independiente de que esto sería más sencillo, a mí, no sé, por una cuestión mental, me gusta más trabajar con anualidades vencidas. Entonces, ¿qué es lo que hago esto? Englobo de la cuota 122 en adelante en una serie. Y esta la separo, la tomo como un pie y hago lo mismo que hicimos en la pregunta A. El pago 121 lo podría interpretar yo como la cuota que me corresponde pagar en este minuto. Ahí está. ¿Me sigue o no? Esa. ¿Me sigue? Sí, Profe. La tomo Sí, como un profe. pie, más. Y yo estoy parado aquí, en el 121, voy a cambiar a color negro, estoy parado aquí, y la serie que englobé parte de ahí hacia allá, hacia la derecha. Como yo estoy en el 121 y la serie parte en el 122, la percibo como vencida o anticipada.
como anticipado. Eje. O sea, vencido, perdón, porque al final. Yo estoy en el 121 y la cuota parte en el 122. ¿Parte al tiro justo donde estoy o parte un mes después? Un mes después. Por lo tanto, esos vencidos anticipados. Vencido. Sí. Cuidado aquí, como esta cuota la saqué de la serie, en esto, en lo que está metido en esa figura como un maní azul, ¿cuántas cuotas hay? 19. 119, ya. ¿Hay dudas? Profe, No, profe. Bueno, esto debiera darles cualquiera de las dos, 8 millones, creo. A ver si alguien empata este resultado. Cualquiera de los dos, o eso o esto. Sí, profe. Me veía ¿Da lo lo mismo. mismo? el- ¿Hay Sí. dudas? Dime. No. ¿Hay ¿hay algún tipo de- dudas? Alguien No, no habló, hay no duda. entendí. ¿Ah? No hay No, duda. profe. No hay duda. Ya. Vamos a la 4. Si después de omitidas, borro, si después de omitidas las 50 primeras, desea liquidar, perdón, desea liquidar la deuda, ¿cuánto debe pagar para saldar la deuda total? Asuman en el minuto de la cuota 51. Que si ya omití la cuota 50, ya la omití. Eso significa que a lo menos me debo desplazar un mes más, es decir, hasta la fecha de la cuota 51. Si se dan cuenta, esta pregunta es una mezcla entre la 8.2 y la 8.3. Hay que tomar en forma conjunta lo que es la omisión y lo que es el prepago o anticipo en el pago. Y aquí tiene al menos 4 formas de escribirlo. Yo voy a hacer solo una, como dijeron entender, voy a hacer lo más fácil. Y ahora nos vamos a parar aquí. El pago en el periodo 50. Entonces, ¿qué es lo que aprovecho?
lo que hicimos en la B y en la pregunta 2 y en la pregunta 3. Estas cuotas las pagó o las omitió. Lo omitió. Las omitió, por lo tanto, hay que capitalizarlas o descontarlas para llevarlas al mes 51. Capitalizarlas. Capitalizarlo. Capitalizarlas. Y si entendieron lo que hicimos en la pregunta 8.2, voy a incluir la cuota 51 en la serie. Estas son las que vamos a capitalizar. Y estas otras las quiere pagar ahora en el mes 51. Por lo tanto, va a anticipar su pago. Eso significa que hay que descontarlas o capitalizarlas. ¿Perdón? Descontarlas. Descontarlas. Listo. Entonces, el pago 51 va a ser, cuidado eso sí con la tasa de interés en mora, 0022 1,22 elevado a 51 menos 1. Ahí capitalicé esto. Esto es la expresión 1, es eso. Y ahora voy con la 2, más las que prepagamos como señor Contreras. Omitió, entre comillas, 51 de un total de 240. ¿Cuántas va a prepagar? 189. No, está mal. Está malo ese número. Cinco, seis, profe. ¿Ah? 556, 557. Ese número. Sí, 556,54. 556. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. ¿hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, hasta aquí vamos a llegar hoy día. Les recomiendo que echen una estudiadita y la próxima semana vamos a hacer solo ejercicios. Perfecto. Pero por favor, cabros, estudien.
Ah, me van a decir cómo. Les mandé por correo el apunte de la unidad 1. Sí, sí, la revisé. Ya. Profe, consulta, este BTT y el video se va a enviar a nuestro correo. Sí, no, en una de esas les mando link, pero voy a esperar hasta el viernes si me crean el curso NU virtual. Si no me lo crean, voy a tomar un curso de los antiguos que tengo NU virtual y los voy a inscribir en ese. Y les voy a mandar un correo para que se metan. Y ya está listo el curso, Ya. métanse. ¿Ya? Ok, Listo. Chau, chau. bueno, profesor. Si Dios quiere, nos Hasta vemos luego. el miércoles. Bueno, que esté bien. Hasta Chao. luego, profe. Chao, profe, que esté bien. Hasta luego, profe.